3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos, el mundo del misterio vuelve a las antenas de Radio Nacional, tratando de buscar respuestas esta noche con un personaje que está recogido en muchas partes de nuestra religión. Saludos para todos los que estáis ahí escuchando en directo, a los que nos descargáis en el podcast y a todos los que en cualquier parte del mundo, a través de la radio online, conectáis con el Espacio en Blanco. Saludos desde España. Muchos temas nos quedan todavía y para terminar con esta historia del diablo hay una introducción que todavía os invitamos a escuchar. La leyenda de Fausto es una versión de la historia del pacto entre el hombre y el diablo en su búsqueda de la plena sabiduría. Fausto vende su alma a Mefistófeles el diablo como única vía para alcanzar el conocimiento supremo. Son muchos los mitos y obras literarias basadas en esta temática. La versión más antigua que se conoce actualmente es la historia de Theophilus of Adana. Generalmente se asume que el mito está inspirado en la figura del mago y alquimista alemán Johann Georg Faust, quien se graduó en la Universidad de Heidelberg en 1509, obteniendo cierta notoriedad por sus conocimientos relativos a las ciencias y las artes. Conozcamos más detalles de esta leyenda. Manuel, una leyenda muy extendida, ¿no?, que habla de ese pacto con el maligno. Sí, efectivamente, la verdad es que lo de Fausto yo creo que se puede tomar como el caso paradigmático, desde luego, de pacto con el diablo, el eterno insatisfecho también, porque una de las cosas que conlleva esta leyenda es que es el primer personaje que pacta con el diablo también en busca de un conocimiento supremo, no de riqueza, no de poder, no de eterna juventud, sino de conocimiento. Ese mismo conocimiento que tal vez no podría conseguir por sí mismo, que está más allá de sus límites, y Fausto decide tratar de llegar a él a través de la ayuda de Mefistófeles, el diablo. Bueno, casi terminando, formas de defendernos. ¿Sigue en la actualidad ese culto al diablo? Se puede decir que sí. Se puede decir que hay gente que todavía rinde culto tanto al ser metafísico como al diablo, como también de manera metafórica, entendiendo al diablo como una alegoría de esa libertad, de ese romper las cadenas. Entonces, en este sentido, forma de defendernos, desde mi punto de vista un poco escéptico en el tema, también he de decir, la mejor forma de defendernos es impedir que nos ataque desde dentro, impedir que eso tome, que ese supuesto pacto con el diablo, en caso de ser en caso de ser testigo de ello, o en caso de haber sido maldecido con ello, en este caso, en este sentido, la mejor forma de evitarlo es no dejar que eso nos atraiga del todo, nos impida seguir con nuestra vida. O sea, tomar nosotros la rienda de nuestra propia mente y no dejar que eso nos influya demasiado. Próxima salida del Espacio en Blanco, sabéis que estamos dando unas cuantas vueltas por este planeta nuestro, por esta piel de toro nuestra, celebrando los 30 años del Espacio en Blanco, el aniversario, 30 años haciendo radio de misterio, y la próxima cita es en Murcia. Dentro de muy poquito tenemos a su organizador, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel, pues encantado de volver a escucharte. Y yo a ti. No te había dicho que vamos a aprovechar para, en el congreso que estamos haciendo en Murcia, pues vamos a hacer muchas celebraciones, una de ellas, de los 30 años, ¿te parece bien? Me parece genial, por supuesto que sí. Vale, pues días a los que vamos a estar ahí involucrados, 22 pues, y... 20 y 21 de mayo del 2017. Échame la bronca porque nunca me acuerdo, 20 y 21 de mayo. Sí, señor. Que me tengo que 20 y 21 de mayo, dime. Me cojo un avión desde Jerusalén, desde Israel, para venirme porque se me había pasado la fecha, ¿no te lo había dicho? Sí, algo me habías comentado, pero yo confío en tu palabra y sé que si tú das tu palabra no vas a faltar. Ahí lleva tiempo, no te preocupes, ahí vamos a estar con un montón de muy buena gente, ¿verdad? Reaparece Juanjo Benítez, una de las máximas estrellas en el mundo del misterio, de los ovnis, de la vida extraterrestre. Será uno de los maestros que va a estar, ¿verdad?, en el Congreso. Por supuesto, Juanjo Benítez, estará Jesús Callejo, Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta, el doctor José Alonso y usted, señor Miguel Blanco, con su programa Espacio en Blanco para celebrar el 30 aniversario. Y bueno, y también estará el grupo Gois, pues para hablar de algunos casos misteriosos de Murcia.
20 y 21, sábado y domingo en Murcia. Hemos cambiado, antes era en Mazarrón, ahora hemos cambiado el destino, nos hemos venido a Murcia, ¿no? Sí, señor, y tenemos muchísimo más espacio para que vengan muchísimos más amigos y seguidores del Mundo del Misterio. Es decir, que todavía quedan entradas, no muchas, pero quedan algunas entradas. El que esté interesado en entrar, la información la va a tener en la página web www.congresomasallá.com. Vale. Y ante cualquier duda que les surja, un email a congreso@conexionculturas.es y les solucionaremos todos los problemas, pero que no tarden en hacer sus reservas. Ya lo has contado todo. Déjame que diga, ¿dónde va a ser el lugar? Un teatro increíble de Murcia, ¿no? En el Teatro Circo, un teatro emblemático, precioso. Te va a encantar y le va a encantar a todos los que vengan a estar con nosotros. Recordarles que vamos a hacer también una ruta guiada ese sábado por la noche para toda la gente que quiera que esté participando en el Congreso y para conocer pues los sitios más emblemáticos, más misteriosos del casco antiguo de Murcia. Vale. La catedral, la Casa de los Descabezados, Teatro Romea, una maravilla. Vale, y la gente que quiera acudir al Congreso va a tener que pagar una mínima cantidad. Es un congreso solidario, por eso estamos ahí. Efectivamente, totalmente solidario. Son 25 euros por todo el fin de semana y ese dinero irá destinado, lógicamente, todo el que podamos reunir para AFACMUR, la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la región de Murcia. Ahí está la información. Próxima cita del Espacio en Blanco, 20 y 21 de mayo, ya no queda casi nada. Y sí, todavía quedan algunas localidades, algunas entradas para estar con nosotros. Ya sabéis que no solamente vais a ver a gente súper interesante, sino además a colaborar en un proyecto solidario. Y además podéis estar viendo el Espacio en Blanco, entrada absolutamente gratuita hasta completar aforo, ¿verdad, Antonio? Sí, señor. Lo vamos a hacer de 10. Siempre tiene, por supuesto, prioridad las personas que hayan sacado sus suscripciones y hayan reservado su butaca, claro. Vale, de 10 a 12 seguramente haremos esa grabación, aunque ya informaremos cuando estemos más cerquita la siguiente semana seguramente. Estáis todos invitados. Ahora es cuando puedes decir de nuevo la página web. Daos prisa, quedan pocas entradas. Muy pocas entradas. www.congresomasallá.com. Y como yo sé que hay gente que se lía porque no se lleva muy bien con los ordenadores, un email a congresomasallá@conexionculturas.es y le solucionan todos los problemas. Antonio, gracias. Enhorabuena por el trabajo. Nos vemos ya prontito y a llenar ese teatro. ¿Cómo se llama? Se llama Teatro Circo de Murcia. Teatro, es que no quería equivocarme. Teatro Circo. Un abrazo fuerte. Cuarto Congreso Más Allá en el Teatro Circo de Murcia, 20 y 21 de mayo. Te veo prontito. Hasta pronto. Un abrazo, hasta ahora. Hasta luego. Esta noche, en Espacio en Blanco. Vio por las rejas del hotel como dos mujeres de época las saludaban y se perdían en la nada. Otras personas que dicen que los han empujado. He podido hablar con personal de la limpieza que dicen que antes de que se cerrara el hotel, la habitación donde falleció el dueño se hacía para alquilarla a otros huéspedes y a la media hora de hacerla, sin que nadie hubiera entrado, la habitación estaba totalmente deshecha. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Tres y 16. 2 y 16 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Y antes de llevaros a ese Hotel de las Ánimas, que es otro de los temas que esperan esta noche, hay un nuevo compañero, que se va a dedicar a abrirnos nuevos horizontes e historias desconocidas. Con él os dejamos. Ya sabéis que esta música son los preliminares de estos archivos en blanco que estamos inaugurando hace unas cuantas semanas con nuestro compañero Francisco Girao. Buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy estupendamente, sí, como siempre que entro en el Espacio en Blanco. Uno pasa a estar... Si tenía algún problema lo deja cuando entramos en el estudio. Qué bonito, ¿lo dice mucha gente eso? Pues algo tendrás que ver. No, yo no. Es la buena onda de la gente que viene al programa como tú. Archivos en blanco, esta noche hablando de Cahokia. ¿Qué iba a decir? ¿Qué es esto de Cahokia? Yo no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Y que tú no tengas ni idea de esto dice bastante del asunto y del misterio que
rodea a esta civilización misisipiana de Norteamérica, por lo tanto. San Luis, Norteamérica. San Luis, sí, sí. De hecho, es que cuando en 1764 se funda San Luis, recordemos, en Missouri, en Estados Unidos, ya desde entonces su heterónimo, o sea, su apodo o nickname, como dirían los americanos, como dicen, es Mound City, la ciudad montículo. A las afueras de San Luis hay una serie de montículos. Originalmente se piensa que eran 120, se conservan 80. Imagínate un prado, ¿no? Un prau, como decimos en Cantabria. Un prau, más o menos extenso, unas cuantas hectáreas, y de por aquí, por allá, montículos verdes con hierba, porque es hierba, montículos verdes. ¿Cuál es el asunto? Que no son naturales. Eso te iba a preguntar, no son naturales. No son naturales. ¿Y alrededor qué es? Porque cuando hablas de San Luis, parece que estás hablando de esas zonas pantanosas llenas de cocodrilos. ¿No tiene nada que ver? No. Vale. Porque de hecho, mira, está estupendo como lo digas. Hablamos de civilización misisipiana porque el Mississippi pasa por San Luis. La mayor parte de nosotros, cuando nos imaginamos el Mississippi, nos vamos a Luisiana, nos vamos a Nueva Orleans, al desemboque, desembocadura en el Caribe y demás. Claro, el Mississippi hay que tener en cuenta que nace en Minnesota, es decir, casi Canadá. El Mississippi es un río enorme de miles de kilómetros que vertebra todo el centro de Estados Unidos, y en este caso nos vamos a quedar en esa mitad norte. Es decir, nos vamos a ir a Missouri, un poco más abajo de donde nace, nos vamos a quedar en las afueras de San Luis, porque precisamente se asientan ahí, igual que se asentaron los franceses cuando fueron en el siglo XVIII, porque pasa el río. Entonces, hay una civilización, estamos hablando del entorno, el esplendor estuvo en el entorno del siglo X, que se asienta allí y hace de Cahokia, de este lugar, de este asentamiento, su centro, posiblemente un centro de peregrinaje. ¿Siglo X, indígenas con plumas como los que hemos acostumbrados a verlos en las películas? No, los indígenas con plumas vienen después, porque de hecho los indios Cahokia son los que dan nombre a la ciudad. Nosotros no tenemos ni idea de cómo se llamaba la ciudad entonces. Vale, pues déjame que te pregunte. Montículos de hierba, así, sin más, ¿hay pirámides? ¿Asemejan a pirámides? Qué buena. Ahí te he visto. Tú tirando a lo tuyo. Claro, como siempre. La cabra tira al monte. No son, efectivamente... las campañas arqueológicas que se llevan llevando a cabo allí desde hace décadas dejan claro que no son, lo hemos dicho, naturales. Efectivamente podrían ser estructuras. Hay una tradición enorme a lo largo y ancho del mundo de estructuras subterráneas. Lo encontramos desde las islas escocesas a Turquía incluso. También hay otros restos, pero peor, conservados en Norteamérica. Efectivamente podrían ser una suerte de pirámides porque además incluso hay enterramientos rituales. Sí. Enterramientos rituales. Hay paralelismos, y te voy a hablar de un sitio que conoces muy bien, con Teotihuacán, en México, en las afueras de México, DF. ¿Por qué? Porque están esos restos que los expertos interpretan como centros religiosos, templos, servicios también, civiles, arquitectura civil en general, grandes espacios entre medios. O sea, es que nos parece que estoy en mitad del Templo del Sol y de la Luna allá en Teotihuacán. E incluso también, porque hay dos estructuras que destacan sobremanera, incluso también, como te digo, entre enterramientos rituales y muertes violentas. Vamos un poquito atrás, porque me he adelantado con lo de las pirámides. Siglo X, Edad Media Europea, aquí andábamos casi con pieles. ¿De dónde viene ese nombre de Cahokia? ¿Qué significa? ¿Y qué datos tenemos de esa civilización que tengo que empezar a buscar más? Porque ni idea. Ni tú ni nadie, nada, no sabemos absolutamente nada. Sabemos esos restos, no hay restos pictográficos. ¿Y cómo se sabe que era Cahokia? ¿Está escrito en algún sitio? Cahokia es el nombre que lo dan los franceses cuando van para allá, porque son los indios americanos que se encuentran, pero no es el nombre original de la ciudad. Corresponde a esa mística, oscura y desconocida civilización misisipiana, cuyo centro, podríamos decir, espiritual sería esta Cahokia a las afueras del actual San Luis. Lo has dicho, esplendor, los expertos calculan, de Cahokia alrededor del siglo X. Aquí sí se estaban escribiendo las primeras palabras que conservamos en castellano, San Millán de la Cogolla, o componiéndose el Cantar del Mío Cid un poco después, pero vamos, ahí estamos. A mí me recuerda mucho este caso de Cahokia, por ejemplo, a nuestro Tartessos, porque sabemos que estuvieron ahí, tenemos ciertos restos, pero casi todo lo demás se mezcla con lo mítico, con la leyenda, porque es absolutamente un misterio, ¿no?
Has dicho que había 2 montículos especiales entre esas pirámides. Y otra pregunta que te hago, ¿los arqueólogos han detectado ya que son pirámides? ¿Han rayado la piedra y han dicho pirámides construidas por el ser humano, no tienen nada que ver con montañas? ¿Qué hay dentro? ¿Qué han encontrado? ¿Y cuáles son esos 2 montículos especiales? El primer montículo es el montículo de los monjes, digamos que es el que reina, está el montículo de los monjes y el montículo 72, número 72. El montículo de los monjes, digamos que es el que reina todo el parque arqueológico de Cahokia, a las afueras de San Luis, como te digo. De hecho, está bastante cerca de la Interestatal 55. Cuando tú vas conduciendo por la Interestatal 55, el montículo de los monjes se ve, es muy evidente. ¿Por qué? Porque tiene 100 metros de altura y unos 5,6 hectáreas de superficie. Es un señor... Wow. Estamos hablando de las dimensiones de la pirámide de Gizeh, de la gran pirámide de Egipto. Sí, un señor montículo. Se llama el montículo de los monjes porque entre los asentamientos franceses que hubo allí en el siglo XVIII hubo un asentamiento de monjes trapenses. Franceses vivió allí en el siglo, después del asentamiento francés hasta el siglo XIX. Digamos que es lo que los expertos consideran que es el centro de esa ciudad de Cahokia, y es lo que hace otro paralelismo, por cierto, con Teotihuacán, que se considera Cahokia un centro de peregrinación de esa civilización misisipiana. Hay otro paralelismo también con Teotihuacán, quizá, al menos son los paralelismos que yo veo. Conocemos Cahokia por una civilización posterior que se asienta en las ruinas. Pasa exactamente lo mismo con Teotihuacán porque no sabemos prácticamente nada de esa civilización antigua. Conocemos los mexicas, que llegan después. Bueno, nosotros conocemos, o los franceses conocieron un poco más a los indios Cahokia, pero prácticamente el resto es un misterio. Vale, ¿se puede entrar? Es un parque visitable, vale. Se puede entrar y pasear, sí. 72, la 72 esa que has dicho, ese montículo, ¿qué es? ¿Uno de los monjes, otra 72? Esto te va a encantar. Además del montículo de los monjes, en general el resto de los 80 montículos que se conservan tienen una orientación con un eje norte-sur. Pero este montículo 72, digamos que no respeta la orientación del resto de túmulos y está orientado hacia el solsticio. Esto llama la atención de los arqueólogos y se ponen a excavar el montículo 72. Bueno, primero, el hecho de que ya esté orientado hacia el solsticio, si había alguna duda de que esas construcciones, o ese en concreto, montículo 72, tenía un fin religioso o mágico propiciatorio, al estar orientado al solsticio, prácticamente se despejan las dudas. Pero lo que encuentran, te va a encantar. Sacrificios humanos. Volvemos a tener paralelismo con las culturas y las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica. Incluso se encuentra una pareja enterrada de manera conjunta, con abalorios y distintos artilugios, 250 restos humanos, entre ellos huesos de 50 mujeres jóvenes y otra con 40 cadáveres con evidentes signos de haber muerto de forma violenta. Dices que tienen el esplendor siglo X, siglo XI. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo desaparecen? ¿Por qué desaparecen? Es un misterio como los mayas, que no sabemos. Acabó el agua, vino una estrella, aquí hablas, la supernova del año 1054, acabó con ella, se la llevaron los extraterrestres. ¿Qué ocurrió? Me preguntas mucho y tenemos un poco tiempo. Sí. Vamos a por ello. Sí, el siglo X, efectivamente hay una supernova que los astrónomos llaman la supernova 1054, pues el siglo XI, el año en el que sucede. Es una supernova que está documentada porque hay astrónomos chinos que la observan. Ojito al petardazo que pudo suponer esto. Estamos hablando de una supernova que desde la Tierra, y especialmente desde América, se pudo ver durante 23 días por el día, y 653 noches. ¡Wow! O sea, imagínate lo que sería, ¿no? El petardazo aquel. De hecho, hoy en día, con un simple telescopio, podemos ver la nebulosa del Cangrejo, que nos dicen los astrónomos que es el resultado de aquella supernova. Bueno, imagínate lo que fue aquello. Claro, la tesis, ¿cuál puede ser? ¿Qué podemos avanzar? ¿Qué podemos inferir? Si hemos dicho que había una civilización misisipiana, más o menos en esa zona del actual Missouri, y se ve esa supernova, bueno, pues podemos colegir que a lo mejor Cahokia, lo que hoy llamamos Cahokia, se convirtió en un centro de peregrinación, ¿por qué no? Ante aquel elemento que vieron esas personas en el cielo, que no supieron explicar o que explicaron con fines religiosos o con medios religiosos. Pudo ser, ¿por qué no? La supernova 1054 pudo ser el desencadenante y el esplendor que llevó Cahokia a su máximo fulgor en la historia. ¿Y cuándo se apagó? ¿Cuándo lo abandonan? ¿Por qué?
Lo abandonan en el entorno del siglo XIII, siglo XIV, probablemente llegó un poco antes de que llegasen... ¿Los españoles? Primero los franceses allí. ¿Franceses? Y antes incluso los indios Cahokia. ¿Y por qué se abandona? Pues lo cierto es que lo único que hay son tesis genéricas, es decir, las que se dan siempre: invasión de pueblos rivales, lo que tú has comentado, efectivamente, la sequía, que siempre está ahí, que puede ser, ¿por qué no? Porque como sabemos que el clima es cíclico, pues pudo llegar una sequía. Sí que hay una pista, ya sabes que en Archivos en Blanco funcionamos mucho con pistas y de ahí intentamos deducir qué es lo que pasa en la historia. Hay una pista, es que se encuentra una empalizada alrededor, todo lo que es alrededor del Montículo de los Monjes, lo que hemos hablado antes, que los expertos, los arqueólogos, datan alrededor del siglo XI. Es decir, esplendor en el siglo X, relacionado o no con la supernova 1054, y en el siglo XI ya vemos... Defensa, ya vemos un aspecto bélico, algo. Sigue las excavaciones, por supuesto, en Cahokia, pero al menos que los Archivos en Blanco sirvan para que, si estaba más desconocido, había más misterio alrededor de esta civilización misisipiana, de la que no sabemos absolutamente nada, porque de verdad poco más podemos contar. Podemos entrar en detalles técnicos de las excavaciones y tal, pero poco más podemos contar porque poco más sabemos. Bueno, pues si estaba un poco olvidada por la historia, al menos gracias a Archivos en Blanco, pues lo hemos recuperado, ¿no? Gracias a ti. Gracias a ti hemos conocido algo más de Cahokia. Yo voy a buscar más información, aunque seguro que con la que nos has dado es toda la que había, y sobre todo me apunto a ir a verlo algún día contigo. Has estado por ahí, ¿no? Apuntadísimo, sí, en el entorno de San Luis y Missouri. Además es que es una zona interesantísima y muy desconocida a lo que el Mississippi se refiere. Por supuesto que Nueva Orleans merece mucho la pena, y toda la Luisiana, pero muy interesante San Luis. Me apunto a ir contigo a verlo. Forma de contacto, Fran. Twitter, yo creo que lo mejor es el Twitter, @FranciscoJGirao, y ahí estaré encantado de hablar con los oyentes y los seguidores de Espacio en Blanco. Un placer que hayas estado con nosotros, que sigas con nosotros, seguiremos abriendo más Archivos en Blanco. Muchas gracias, Miguel. A ti, fuerte abrazo. ¿Sabían que el número medio de hijos por mujer en nuestro país es el más bajo de la Unión Europea? Y que a consecuencia de ello la población española se reduce desde 2015 en unas 20.000 personas al año. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Pues de ello hablaremos en este programa, además de poner especial atención en la conciliación, la corresponsabilidad, la adopción y la gestación subrogada. Memoria de Delfín. Esta semana, adelantándonos unos días a su celebración, dedicamos nuestro programa a las madres. Memoria de Delfín. Los lunes a las 3 de la madrugada. No se lo pierdan. Como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Soy Loay, desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum. Un saludo. Y nos vamos con un compañero a la búsqueda de misterios, concretamente hasta un hotel. Él lo llama el Hotel de las Ánimas, el Hotel de las Almas. Jorge Ríos. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. Estupendamente. Yo contento de que estés aquí con nosotros. Compañero redactor de un montón de revistas. Presentas también un programa que se llama Informe Enigma, ¿no? Sí. Y eres portavoz y miembro del Grupo Enigma Investigación. ¿Cuántos años lleváis investigando? Por separado, porque el Grupo Enigma es prácticamente reciente. Ahora, de marzo, creo que sí, en marzo, cumpliremos un año como formación, pero digamos, investigando individualmente cada uno, pues yo llevo investigando desde, entrando en sitios así, desde los 12 años, yo creo que como mínimo 10, 15 años seguro que cada uno. Bien. ¿Y por qué te gusta desde pequeñito meterte en sitios donde da un poco de miedo? Pues realmente muchas veces, Miguel, me pregunto eso, porque yo entré en esto casi por casualidad. Entré siguiendo a mi hermano, mi madre decía que cuida de tu hermano, y en vez de quedarse en casa, pues me llevaba a sitios de estos, donde iba él con sus amiguetes y demás, y yo iba detrás. Y claro, al principio pues eres un crío, no le haces caso a nada, no miras nada, pero poco a poco, a medida que creces, te vas dando cuenta que pasan cosas en esos sitios que realmente no son muy normales. Entonces es ahí cuando empieza a despertarse ese querer saber un poquito más. ¿Y tu hermano por qué iba? ¿De botellón iban o iban a buscar? Sí, ahí le has dado, de botellón. Ya me imaginaba. ¿Y tú te encontraste detrás del botellón otras cosas, no? Con bastantes otras cosas, exactamente. O sea, a medida que yo ya iba creciendo, ya había cogido el hábito a esos sitios, quizás porque no había normas, porque en esos sitios, cuando eres un poco un adolescente puedes hacer un poco, aunque suene mal, un poco lo que te da la gana. Y yo al final, claro, cuando ya tenía mi pandilla de amigos, pues ya iba yo solo. Ya nosotros nos buscábamos en el pueblo donde vivíamos estos sitios,
Íbamos ahí una noche y otra noche y otra noche y finalmente te das cuenta que, ostras, ese sonido de dónde viene, o sea, esa voz que he escuchado o lo que he visto no es nada normal. Y es ahí cuando empiezas a despertar un poco, querer saber qué hay detrás de todo eso. Hotel Panorama Park, el Hotel de las Almas, es esta noche nuestro destino. Cuéntame un poquito, esto antes de ser un hotel era otra cosa, ¿no? Y está en Sant Feliu de Guíxols, ¿no? Exactamente, está en esa pequeña población costera de la Costa Brava, y como tú bien has dicho, antes de ser un hotel, era una casa, que la casa aún sigue integrada, es un anexo del hotel, al ser patrimonio cultural se tiene que conservar. Fue una casa de un rico industrial de Barcelona que se mudó ahí después de hacer muchas visitas a su hermana, que ya vivía en la población de Sant Feliu. Decidió comprar una antigua masía, él la reformó, la amplió, la adecuó a su gusto y se mudó ahí con su mujer y con sus 3 hijos varones y su hija. Sí. Con los años adquirió más terrenos cerca de esa casa, continuó haciendo más casas, pero las destinó a la renta. Sí. Construyó carreteras, puso alumbrado eléctrico, hizo infinidad de jardines preciosos, fuentes por todos sitios. Hizo una maravilla de lo que hoy en día se conoce como la montaña de Sant Telm, o traducido al castellano, la montaña de Sant Telmo. Sant Telmo. Pero ¿qué pasa? Que espera, la casa se llamaba Torre Rius. La casa se llamaba Torre Rius, exactamente. Él se llamaba Pere Rius y Calvet y le bautizó como la Torre Rius. Vale, ¿vivió durante mucho tiempo allí? Pues no, la verdad es que no. Precisamente es aquí cuando cae un poco la desgracia. No llegó a los 20 años y ya sus 3 hijos varones fallecieron. ¿Se sabe de qué? ¿Enfermedades normales o...? Enfermedades, no tenemos constancia bien de qué, pero bueno, creemos que fue por la tuberculosis. Ajá. Pero en registros aún bien no está. Son partes que aún quedan de la historia que no hemos encontrado esa documentación. Sabemos que fallecieron desde el más menor al mediano y finalmente el más mayor. Fallecieron en este orden los 3. Luego, al año prácticamente siguiente, fallece la mujer. Él se queda con la hija. Tiene una disputa con uno de los vecinos a los que le había alquilado una de esas casas que él construyó. Este los denuncia y como estaba ya en pleno prácticamente apogeo la guerra civil, pues digamos así, tuvo bastantes problemas. Y entonces, por miedo a como otros ricos industriales, que le ha pasado mucho por aquí en Cataluña, se alejó para Barcelona, digamos así un poco, para huir de los problemas, y ahí fallece su hija. ¿Y dejó la casa abandonada? Sí, dejó la casa, pero no, su idea no era dejarla abandonada del todo, sino dejarla... Él tenía varias casas, entre ellas esta, no era su residencia principal, la dejó un tiempo como apartada, pensando, bueno, a ver si esto que me está viniendo encima, a ver si se apacigua un poco. Pero lejos de eso, fallece la mujer, a él lo vuelven a acusar en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, por ser un rico burgués afín al régimen de Franco, lo ejecutan, y no es hasta años posterior que su chofer, en una fosa común, reconoce su cadáver porque encuentra un sombrero con el nombre de Pere Rius bordado. La historia comienza truculenta, ¿no? Y después parece ser que la casa se abandonó hasta los años 50, ¿no? Exactamente, la casa se abandona hasta los años 50, la adquiere un abogado, la vuelve a rentar, se alquila la casa y la persona que la adquiere pues hace un pequeño hotelito y lo bautiza como Hotel Yola. Aquí todo funciona perfectamente, no hay ningún problema. 8 habitaciones, un salón social y un hotelito. Sí, un hotelito. La verdad es que, a ver, la casa es grande, porque cualquier persona que sepa del lugar que estamos hablando, la casa de Rius es grande, pero no es nada que ver con lo que es el Hotel Panorama. Y en los años 80, 2 hermanos hosteleros que ya tenían varios hoteles en la población de Sant Feliu, Juan y Francisco Anjó, adquieren el Hotel Yola y, como ya he dicho, justo donde termina la casa Rius, comienzan a hacer el anexo y levantan esa mole de hormigón que vemos a día de hoy y lo bautizan como el Hotel Panorama Park. ¿Cuánto tiempo dura este hotel? Ya tenía bastantes habitaciones, 80 y tantas creo que tenía. Sí, el hotel, ya te digo, 80 y tantas. Tuvo varias reformas, se fue ampliando. Una de las últimas fue precisamente la casa, la Torre Rius. Se conservó la fachada, pero por dentro se reformó de tal manera que continuaron haciendo habitaciones. En este caso, esas las alquilaban un poquito, por decirlo así, a los más adolescentes, porque al estar más alejados del hotel, pues si armaban un poquito de escándalo o lo que fuera, pues no se notaba tanto, por decirlo de alguna manera.
todo funcionó bien desde los años 80 que ellos lo adquirieron hasta que en 2003 ellos fallecen. ¿2003? En 2003. Sí. Fallecen prácticamente con un año, bueno, uno fallece en el 2002, otro a mediados del 2003, y ellos no tenían hijos, no tenían descendencia, no dejaron herencia, no dejaron testamento, con lo cual la Generalitat de Cataluña declara tanto el Hotel Panorama, los 2 bloques de apartamentos que tenía, su chalet y el resto de hoteles huérfanos, y los clausura automáticamente. ¿Y la gente que trabajaba allí se queda sin trabajo, se queda sin...? Exactamente, la gente que trabajaba ahí, pues supongo que cada uno cobraría lo suyo y a la calle. En ese sentido, no tuvieron miramientos. Como no había un propietario legal detrás, no podía continuar funcionando, según ellos, esos hoteles. Y es aquí cuando el hotel ya se abandona, que comienza la gente de la zona, no sé por qué, pero la gente cuando ve algún lugar abandonado tiene como un imán y siempre acuden. Y la gente de la zona, bueno, se lo llevan todo, se llevan cobre, se llevan los lavabos, las barandillas, persianas, puertas, se llegan a llevar incluso las letras del hotel que ponía Hotel Panorama Park. Se lo dejan sin letras. Pero a la vez que se llevan cosas, también dicen oír y escuchar cosas que no deberían estar ahí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Empiezan a escuchar cosas y a ver cosas que no tenían que estar ahí, ¿no, Jorge? Déjame, había aquí una habitación, la 313. ¿Qué pasaba en esta habitación? Esta habitación es la habitación donde murió el propietario del hotel, la habitación que él, digamos, durante la temporada que el hotel estaba abierto es en la que él se hospedaba. Él tenía su casa además, pero se quedaba, supongo que por comodidad, ahí. Esa habitación se le ha dado mucha leyenda negra. Sí, de hecho, porque parece que cuentan que todas las habitaciones estaban abiertas, saqueadas, sin embargo, y las puertas rotas, sin embargo, esa habitación parece que permanecía cerrada con la puerta intacta. Claro, pero esa leyenda es del 2004-2005. Prácticamente sería impensable que casi 13 años después de eso la puerta siga cerrada. De hecho, y esto es una anécdota un poco divertida, la gente que consiguió entrar en la habitación, porque muchos se han fabulado diciendo que había una caja fuerte, que había muchas cosas dentro que nunca ha habido, la gente que accedió dentro de esa habitación lo hizo por la habitación contigua haciendo un butrón en la pared. O sea, encontraron que era más fácil tirar la pared abajo que tirar la puerta. Qué curioso. Bastante. Qué curioso. Y vosotros habéis estado ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado cuando habéis ido a investigar ya? Ya ibais en plan de investigar. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Tenemos algunos sonidos que hemos acortado, que nos has enviado, que vamos a ofrecer a nuestros oyentes. Pero cuéntame un poco tu experiencia. Nosotros nos hicimos eco de este hotel por un artículo que se publicó en un periódico local, en el que uno de los periodistas hacía una fotografía a lo lejos del hotel porque se iba a subastar. De hecho, la noticia era la herencia de los hermanos Sancho, y justo en el hotel se ve una sombra en la azotea. Una sombra que cuando la han analizado varios fotógrafos no le encuentran explicación. Tiene morfología humana, pero sin embargo no proyecta a la vez su sombra en el suelo, no se distinguen otros colores, es una cosa muy extraña. Además que está en una zona en la que prácticamente es inaccesible, no hay una escalera donde llegar. Después de esto y de algún amigo que había entrado alguna vez y nos decían que pasaban cosas, se escuchaban sonidos extraños, decidimos entrar una primera vez. Nosotros tenemos una manera de investigar, cada formación supongo que tiene la suya. Nosotros vamos una vez de día, después de esa vez de día decidimos entrar en noviembre de 2015 de noche, eran concretamente a la 1 de la madrugada, pero entramos sin equipo, sencillamente es una visita un cara a cara, un tú a tú, a ver qué te enseña el sitio, cómo es ese lugar. Uh-huh. Y es ahí cuando sencillamente íbamos con una grabadora, con una digital Sony, la colocamos en la zona de la recepción, nosotros nos quedamos al lado, estuvimos el tiempo que duró la grabación sin hablar, anotando cualquier sonido de fuera. También hay que decir que la recepción está en el subsótano, está totalmente aislado, no entra prácticamente ningún sonido del exterior. Y ahí fue cuando tuvimos una de las psicofonías realmente más extrañas. Vale, una en la que se escuchan niños. Vale. La van a buscar. Bueno, vamos a ir poniendo en orden que tú nos vas contando. El hotel o el lugar está absolutamente deshabitado, ¿no? Está lleno de pintadas, como vemos en algunas fotos, ¿no? Todo destrozado, ¿no? Es decir, es un lugar donde, bueno, se van a hacer cosas de botellones y esas cosas. A día de hoy ya no se atreven prácticamente. Mejor. Al principio sí, pero desde que se empezó a correr, digamos, el rumor que estábamos investigando, desde que alguien filtró muchas veces
psicofonías nuestras y demás, ya los chavales, digamos que durante el día, ciertas horas sí, pero entrada ya a la tarde-noche, dicho por ellos mismos, que alguna vez los hemos entrevistado fuera del hotel, dicen que no se atreven. Vale, parece que sienten que hay cosas raras, ¿no? También ellos. No, de hecho, ellos aseguran que los han tocado, que los han empujado, que han visto una sombra correr por los pasillos, que han escuchado puertas que se cierran cuando no había viento. ¿Será cierto o no lo será? Vale. Esa es la versión de ellos. Vamos a escuchar esos sonidos que nos has enviado en el orden que nos has enviado. Luego escucharemos las voces de los niños. Lo hemos acortado. En algunos de ellos parece incluso que hay ruidos de coches o de motos, ¿no? Y decimos, qué raro, ¿no? Sí, precisamente eso mucha gente me pregunta, ¿pero se acercaba algún coche? No, o sea, vuelvo a repetir, estamos en el subsótano, o sea, está todo tapiado, no entra ningún sonido. Gente dice que algunos identifican con un camión, otros con coches, otros incluso que podía ser un avión. Se ha descartado todo. Una, porque hasta el Hotel Panorama no llega ninguna carretera a la que pueda acceder un vehículo. Sencillamente solo se puede acceder a pie. Aviones no se puede, lo hemos comprobado, incluso hemos hablado con Iván, hemos hablado con otros aviones. No hay rutas comerciales por encima, aparte que si se escuchara tan fuerte un avión prácticamente acabaría dentro del hotel. Tampoco tienen permiso avionetas para volar a esas horas de la noche. O sea que la incógnita queda ahí, ¿qué es ese sonido? Nosotros desde luego no oímos nada. Vamos a escucharlo si te parece, ¿vale? El primero y nos explicas qué es lo que es. Me parece que hay como un golpe y una voz así de fondo bastante potente, ¿no? Nadie había hecho ese ruido. Nadie. Esa concretamente la tomamos por una invitación de otro programa radiofónico. Justo fue la noche de los atentados de la revista Charlie Hebdo en París. El hotel acababa de recibir un incendio hacía 5 horas antes, en la parte baja, y esa psicofonía en concreto se obtiene en una de las habitaciones de la casa Torres Ríos. Nosotros estábamos totalmente callados, estábamos quietos, no duró más de 3 minutos, y ya te puedo asegurar yo, Miguel, que ahí no soplaba ni viento. Ya. Y sin embargo, al rebobinar, salió todo esto. Creo que llegan los niños ahora, vamos a escucharlos. Muy de fondo, ¿no? Se oyen esas voces que no sé si gritan o lamentos, ¿no? Exactamente, hay versiones para todos los colores. Algunos dicen que piden ayuda, otros que se están divirtiendo, otros incluso me han llegado a decir que se escuchan demonios de fondo, pero yo creo que eso ya es rizar demasiado el rizo. Pero sí, ahí está, esa fue la primera noche en la que íbamos sin ningún tipo de pretensión, no queríamos sacar nada, sencillamente hacemos el protocolo de siempre, dejar a ver qué se obtiene. Y la sorpresa fue mayúscula cuando al rebobinar escuchas niños, claro, que luego te preguntas cómo puede ser que con esas edades, que puedes más o menos interpretar por sus voces, a la 1 de la madrugada estén en un hotel abandonado. Es difícil. Hay otra también que parece, no sé si una risa o una voz. Sí. Vamos a escucharla y nos cuentas, ¿vale? De acuerdo. O eso, alguien con la garganta un poco jorobada, ¿no? Tú lo interpretas como una risa así tremenda, ¿no? Sí, está etiquetada como, exactamente, está etiquetada como la gente la interpreta. A mí realmente es que no me gusta mucho interpretar las cosas porque yo creo que yo tengo mi opinión personal. En este caso yo aún no pongo la mano en el fuego por esta, no digo realmente que sea nada paranormal, solo sé que esta se obtuvo en un sitio realmente de lo más inesperado, que es el cuarto de las basuras, la parte más profunda del hotel. En ese momento estábamos 4 personas en aquella habitación, una habitación minúscula, 2 compañeros míos enfrente, el cámara en la escalera, que estaba intentando fotografiar hacia donde estaba yo, y el flash en ese momento no le funcionó, y tenía puesto 2 grabadoras, uno en el armario izquierdo y otro en otro armario que hay en el lado derecho. Cuando nosotros nos íbamos hacia la parte de arriba, esta especie de risa o de carraspeo solamente se registró en la grabadora del lado izquierdo.
El lado derecho, ¿no? Cada vez que volvemos, la del derecho nada, silencio. Y cada vez que volvemos al hotel intentamos reproducir que no fuera el sonido de alguna bisagra del armario sin querer, que no fuera intentamos toser, nada. No conseguimos dar con lo que hizo ese sonido. Curioso. Nos queda una última, son voces. Vamos a escucharla, nos explicas. Qué raro, ¿verdad? La verdad es que sí. Esa también se obtuvo la noche, como te digo, de los atentados de París. La otra que hemos obtenido, esas voces tan de fondo, tan extrañas. Uh-huh. El Hotel Panorama siempre nos obsequia con este tipo de sonidos que realmente no son las psicofonías a las que estamos todos acostumbrados. Yo tengo un buen listado de otros sitios donde hemos estado con preguntas y respuestas coherentes o preguntas y respuestas no coherentes, que son palabras que todo el mundo entiende. Sin embargo, el Hotel Panorama tiene esta peculiaridad. Parece que lo que te reproduce son algún tipo de escena vivida ahí. Vale, tu opinión. ¿Qué tratan de decir esas voces de los niños? ¿Son los niños que fallecieron? ¿O es algo más? Está tratando de llamar la atención. ¿Qué opinas de este caso? Yo, si te soy sincero, mi opinión creo que es algo residual. Creo que es algo residual. Yo lo he investigado en un total de 18 noches, que se dice pronto, 1 año y medio, aún continuamos yendo de vez en cuando con algún grupo, nos pide que le hagamos un poco de guía, porque no conocen la zona, y prácticamente aún sigo sacando audios y son todos más o menos de ese estilo. Yo creo que en el hotel lo que hay es, desde mi punto de vista, lo que he vivido yo, algo residual. Sin embargo, cuando hablas con otros testigos, tengo testimonios de una chica que trabajaba en una inmobiliaria, totalmente escéptica, según ella, que asegura que hace 4 años, estando enseñando una casa cerca, vio por las rejas del hotel como 2 mujeres de época la saludaban y se perdían en la nada. Otras personas que dicen que los han empujado. He podido hablar con personal de la limpieza que dicen que antes de que se cerrara el hotel, la habitación donde falleció el dueño se hacía para alquilarla a otros huéspedes y a la media hora de hacerla, sin que nadie hubiera entrado, la habitación estaba totalmente deshecha. Yo, en mi opinión, en la mía, basándome en lo que he vivido, yo creo que lo que hay es algo residual. El Hotel de las Almas o de las Ánimas que nos trajo Jorge Ríos, nuestro compañero. Forma de contacto para que sigáis investigando o que te cuenten cosas. ¿Tenéis alguna página web o algo para que os conozcan más? Si buscan por Facebook, Grupo Enigma lo encontrarán perfectamente, y si no, pues a través de correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com, y cualquier sugerencia, cualquier sitio, lo que ellos quieran comentar o decir, pues bienvenido será. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Miguel. Algún día iremos a ese sitio, a esos sitios, para sentir esos ruidos en directo. A ver si es verdad. Fuerte abrazo, hasta prontito. Un abrazo. Ha sido lo mejor. Hola, buenas madrugadas. Entramos en el mundo de los que escucháis. Según el estudio del EGMC, solamente en Andalucía, en Cataluña, Comunidad Valenciana y en Canarias. Si estáis en cualquier otra parte de España, hacérnoslo saber. Y hay temas interesantes esta noche. Ahí va un avance con la recomendación de que no os lo perdáis. Viajamos esta noche a la búsqueda de uno de los mitos más enigmáticos de la historia de la humanidad. Un ser considerado como diosa, bruja, diablo o la primera mujer de la humanidad. Nos referimos a Lilith, la primera mujer que fue creada antes que Eva. Sus orígenes se pierden entre las brumas del recuerdo y de la noche del tiempo. Pero si nos acompañas esta noche, trataremos de dar un poco de luz a este extraño ser. Ahí está el avance, las intenciones que tenemos para esta noche, y solo nos queda saludar
a nuestro primer invitado, Francisco González. Buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches, Miguel. ¿Te ríes antes cuando decía lo del EGM? Me río por lo del EGM y por el don también. Ah, sí. Nada muy... Bueno, redactor jefe de la revista Año Cero, llevas mucho tiempo metido en estas historias, hemos compartido aventuras en Malta y lo que nos queda. Y luego, sobre todo, leyendo esto que has escrito acerca de Lilith, cada vez era más apasionante y te metías más y... ¿Por qué te interesa eso de Lilith? Me interesa hace muchísimo tiempo y me interesó sobre todo por una pintura, un cuadro. ¿Sí? Un cuadro de John Maler Collier. A mí me interesaba mucho, me gusta mucho el arte y me gusta mucho la pintura y sobre todo el estilo prerrafaelita, bueno, los prerrafaelitas, ¿no? Que pintaban pues asuntos relacionados con la mitología, con lo arcaico, ¿no? Con las leyendas, ¿no? Y yo vi esta mujer maravillosa, ese cuadro con una mujer sensual, ¿no? Desnuda, con una serpiente enroscada, pelirroja, ¿no? Como muchos de los modelos de estos pintores, ¿no? Y yo dije, hace muchos años, ¿no? Pensé, digo, es Eva, ¿no? Es Eva en el paraíso, ¿no? Tentada por la serpiente. Uh-huh. Pues no. No era Eva. No era Eva, porque el cuadro no se titulaba Eva, se llamaba Lilith. Entonces me llamó mucho la atención, digo, ¿quién será esta Lilith? Y muchos años después he podido escribir sobre Lilith. Y esta noche vamos un poco a intentar averiguarlo. Vamos a hablar de mujeres, pero vamos a hablar, yo quiero decir, y con respeto. El otro día cuando anunciaba que iba a hablar de esto, decía, la gente religiosa se va a enfadar contigo. Lo vamos a hacer con máximo respeto y sobre todo tratando de dar otra visión de lo que nos han enseñado acerca de Adán y Eva, que a lo mejor había algo más. Dicen que un trío en el paraíso. Un trío, sí, eso digo yo. Yo lo suelto. Un trío en el paraíso. Vamos a tratar de descubrirlo. 900-137-137 nuestro teléfono. Ahí vamos con la primera introducción. Esta noche vamos a hablar de mujeres. Esta noche vamos a sumergirnos en algunas de las primeras escrituras sagradas para tratar de buscar el origen de la primera mujer de la historia. Su nombre, Lilith. Algunas interpretaciones rabínicas aseguran que durante la creación aparece insinuada una tercera presencia humana, Lilith, que hunde sus orígenes en la tradición mesopotámica. El judaísmo no la ha deificado, pero la ha empleado para introducir el concepto del mal ligado al erotismo femenino. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Dios a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Relata el libro del Génesis sobre la creación bíblica de la primera mujer en la faz de la tierra, Eva. No en vano, una extendida interpretación rabínica considera que la referencia en un versículo anterior a que Dios creó varón y hembra los creó, significa que hubo otra mujer antes, la cual terminó abandonando el paraíso. Según esta tradición judía, Lilith es esa mujer que precedió a Eva y que una vez lejos de Adán, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por la noche y una encarnación de la belleza maligna, así como la madre del adulterio. Más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece contar con raíces sumerias o acadias. Lilith, la primera mujer que existió antes que Eva. Tratemos de conocer algo más de su origen. Ahí están los primeros datos y un montón de llamadas estamos teniendo ya. Nos escuchan desde Coruña, dicen, desde Baracaldo, Puerto Poyensa, Urdaín en Navarra, desde Murcia. Sergio de Guadalajara, 28 años, lleva 10 años escuchándonos. Bueno, parece que el EGM es un misterio para investigar. Lili, ¿de dónde se basa esta historia? ¿Tiene que ver con las Sagradas Escrituras? Sí, tiene mucho que ver. Tiene que ver con
la versión judeocristiana, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, con la versión más bien hebrea, e incluso más allá concretando con las interpretaciones que hacían los cabalistas hebreos de determinados puntos de la Biblia, que eran confusos, ¿no?, que se podían interpretar de varias formas distintas, ¿no? Como bien habéis introducido la cuestión, hay un versículo del Génesis, es del 1.27 de Génesis, que dice: efectivamente, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto último, varón y hembra los creó. A partir de ahí los cabalistas, que tenían estas discusiones de horas y horas y días, supongo también, dijeron, bueno, aquí hay algo raro, porque la creación de Eva es bastante más lejos, es posterior, ¿no? O ha creado a una mujer o ha creado un andrógino, ¿no? Ellos se quedaron con el tema de que había creado a una mujer antes que a Eva. O sea que Adán tuvo una compañera anterior a Eva. Vamos a ir dando preguntas si Lili no procede de la costilla de Adán, luego lo vemos. Vamos a ir dando algunos datos de este personaje fascinante que es súper sorprendente. Según tengo aquí en ese escrito que has hecho, algunos datos, la primera vez que se habla de ella, se habla en el libro del Génesis, que también es la Torá. Sí. Compartimos ese libro, ¿no? Uh-huh. Y en las escrituras rabínicas, en un libro que se llama Yalkut Reubeni. Sí, es un nombre complicado. Yalkut Reubeni, sí. ¿Me cuentas ahí donde empiezan a decir algunos datos de todo esto, no? Sí, esto empezó con un cabalista concreto, un tipo que se llama Rubén Joske Cohen, que era un rabino de Praga, y escribió sobre la cuestión de Lilith en el siglo XVII. Este rabino en realidad ya tomó otros textos rabínicos, otras interpretaciones cabalísticas, sobre todo mucho más antiguas del siglo X que sepamos, ¿no? Entonces empiezan ya a ponerle nombre a esta mujer y la llaman Lilith. Es a partir de este punto donde se la comienza a llamar por su nombre, por Lilith tal y como la conocemos. En las interpretaciones que se hacen de estos cabalistas, lo que está claro es que parece que se trata de diferenciar mucho, no tiene nada que ver Eva con Lilith, ¿no? Lilith es un personaje oscuro, ¿no? Con unas características, en fin, un poco despectivas. Y sobre todo en una de estas interpretaciones se subraya que en tanto Adán fue creado con polvo puro, Lilith es creada con inmundicia y sedimento. En fin, para que nos hagamos una idea, queda clarísimo que va a ser un personaje maléfico, ¿no? Un personaje oscuro en un sentido peyorativo, ¿no? Los rabinos parece que tenían claro que querían, digamos, desprestigiar la figura de esta primera mujer de Adán. Pero resulta también curioso que Lilith parece que actúa por su cuenta, toma decisiones, se enfrenta a Adán y se enfrenta incluso a Dios. Lo vamos a ver enseguida. La Iglesia católica o cristiana acepta esta historia de Lilith porque solamente se la nombra una vez, me parece. Sí, en la Biblia parece que solo se nombra una vez, en Isaías. La Iglesia católica no. La Iglesia católica no. Esto para la Iglesia católica es un mito. Es una mera leyenda. Tiene más repercusión en la tradición que no la Iglesia judía, ¿no? Pero la Iglesia católica no. Vale. Se la representa no con esas formas voluptuosas, sino una mujer esbelta, rubia, exuberante, sensual, atractiva, ¿no? Sí, pero eso con posterioridad, digamos. Las primeras representaciones de Lilith es un monstruo. Es un monstruo. Hay muchas representaciones de ella, ¿no? Antiguas me refiero, ¿no? Grabados, y siempre aparece con garras en vez de pies, con alas. Es una mujer deforme, incluso parece anciana, si la comparamos por ejemplo, con las representaciones de Eva del mismo tiempo. Fue evolucionando con el tiempo y sigue evolucionando. Todavía hay dibujantes, por ejemplo, modernos que pintan a una Lilith que sigue la corriente de estos pintores prerrafaelitas, ¿no? Es una mujer, una tipa sexy, ¿no? Es una mujer muy, muy guapa, especialmente guapa y voluptuosa. Pero las primeras representaciones a partir de estos relatos y de los cabalistas
es un monstruo, más parece un animal, ¿no? Es medio hombre o medio mujer, medio animal, ¿no? Pero resalta su fealdad, sobre todo, para acentuar esas cualidades negativas que tenía personales. Vale, 2:22, 1:22 son las Islas Canarias. Seguimos adelante tratando de daros algunos datos más de este personaje. 900-137-137 por si queréis preguntar o decirnos desde dónde nos escucháis, que será un placer. Sigamos conociendo más cualidades de esta mujer primigenia. Millones de personas en todo el mundo conocen la historia de Adán y Eva tal como la narra el Génesis. Pero poco se sabe de Lilith, misteriosa primera mujer de Adán. Después de crear a Adán, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó entonces Dios a la mujer, como a Adán, también de barro, y la llamó Lilith. Dos textos excluidos de la Biblia narran detalladamente la historia de Lilith. Uno es el Zohar, llamado también Libro del Esplendor, y escrito probablemente en el siglo XIII. El otro, titulado Alfabeto de Ben Sira, es una colección de textos recopilada en la Edad Media. Pero las tradiciones que recoge podrían tener su origen en la antigüedad. Según tales tradiciones, Lilith, creada antes que Eva, habría sido la primera esposa de Adán. Al principio, pero al principio de verdad, antes de Eva, no habría sido Adán el único ser creado por el sumo hacedor, por Dios. Adán y su compañera, Lilith, fueron creados a la vez, los dos del mismo barro, los dos de la misma tierra, creados por separado, pero iguales. Desgraciadamente, esa igualdad no fue del agrado de Adán, y así llegó un momento en el que Adán comenzó a insistir en que Lilith se sometiese a él. Sométete a mí, mujer, le dijo. Pero ella se negó. Lilith fue rechazada como esposa de Adán por exigir igualdad. Lilith decide en ese momento pronunciar el nombre divino. 4 letras del alfabeto hebreo que unidas forman el nombre de Dios. Yod, He, Bab, He. Letras que no debían ser vocalizadas ni pronunciadas nunca jamás. Pero cuando ella las pronuncia, Lilith es investida de un poder tal que asciende volando hacia los cielos. La primera mujer que reclama sus derechos y adquiere poder. Sigamos conociendo algo más de esta historia. Una historia que queremos contaros así como en capítulos para tratar de entenderlo. Y seguimos recibiendo más mensajes desde el País Vasco, diciendo que el Odegem es una pamplina, desde Málaga también, desde Samir nos escucha desde Nador en Marruecos y dice que no nos dejemos intimidar. Se nos escucha en muchas partes del mundo. Vamos a cuestiones de sexo, si te parece. El pobre Adán estaba en el paraíso terrenal tan tranquilo, no tenía nadie. Parece ser, según he leído que tú cuentas, que mantenía incluso relaciones sexuales con animales. Cuéntame esto, y a ver de dónde sale eso. Esto lo cuenta un tipo genial, Robert Graves, ¿no? Que hizo un libro junto con un antropólogo húngaro, judío también, Rafael Patay, ¿no? Se llama Los mitos hebreos. Y que no se nos escandalicen porque vamos a contar. Digo ahí, lo dejo caer. Sí, parece que al principio, pues Adán estaba ciertamente solo en el paraíso, pero estaba acompañado de animales, ¿no? Y hay un texto de estos cabalistas hebreos en el que, bastante a las claras, explican que Adán copuló con hembras, pero hembras de animales, ¿no? De especies animales, ¿no? Quiero decir, me parece que queda claro el asunto del bestialismo. No creo que sea una broma de Graves, que tiene un tipo con bastante sentido del humor, sino que parece... ¿Es una blasfemia? Sí, bueno, ya sabes, pero en fin, estamos hablando de mitos, de leyendas y de este tipo de cosas, ¿no? Y claro, él lo que necesitaba era una compañera y por eso pide a Dios que le dé a esa compañera que acaba siendo Lilith. Que la fabrica también del polvo, sí. Del barro, pero con alguna inmundicia y por eso sale Lilith. Efectivamente, sí.
Lilith, que de repente se enfada un poco, mantiene relaciones sexuales, se enfada un poco y ¿qué pasa? Sí, está posturas sexuales. Sí, el sexo está tiene mucha relación con esta historia de Lilith, ¿no? No tanto el erotismo, sino que el sexo crudo, ¿no? La sexualidad, la práctica del sexo, ¿no? Pues Adán le exigía a Lilith que adoptase una postura sumisa, ¿no? La postura del misionero, supongo que se refiere en los textos de los cabalistas. Y Lilith dice que no. Lilith lo que quiere es yacer encima de, ponerse encima de Adán. De igual a igual. Efectivamente. Ella reclama la igualdad, porque ella además reclama que efectivamente Dios les ha creado, ahí también lo dice, que les ha creado a la vez, que no hay diferencia entre ella y él, ¿no? Y al final Lilith acaba abandonando a Adán, porque Adán ya le exige de manera taxativa que adopte una postura sumisa en relación con el sexo. En ese momento pronuncia el nombre de Dios, que no se puede pronunciar el nombre de Dios. El nombre mágico. Y la expulsan del paraíso. Sí, la expulsan. En realidad ya se va volando, ¿no? Se va volando, parece que se va por propia iniciativa, ¿no? Ella huye y según estos relatos acaba viviendo en el Mar Rojo, ¿no? Rodeada de demonios, ¿no? Ahí sí que ya se queda convertida en una mujer marcada, ¿no? Pero es curioso, me llama la atención que es ella la que decide irse, ¿no? Y que también resulta muy llamativo que Adán le pide, con posterioridad le pide a Dios, él se puede haber sentido ofendido y todo eso, pero Adán echa mucho de menos a Lilith, porque le pide a Dios que vaya a buscarla, que la recupere, ¿no? Es un punto muy llamativo de estas interpretaciones cabalistas que supuestamente tienen una intención de denostar a la mujer, denostar el sexo, digamos, libre de las mujeres. Y hay partes que son como contradictorias, ¿no? Porque finalmente, si uno lee entre líneas, el personaje de Lilith aparece como un personaje muy poderoso, desde luego con mucha más fuerza y mucho más sentido que el de Eva. Eva es un personaje bastante, si lo ves, es un personaje bastante plano, ¿no? Bastante plano. También seguramente era muy plano en cuestiones del sexo, ¿no? Al contrario que Lilith, ¿no? Probablemente a Adán le divertía mucho más practicar el sexo con Lilith que con Eva, ¿no? Vale. Luego seguiremos contando la historia de Lilith cuando se va con esos diablos al Mar Rojo. Adán se queda solo, no viene Lilith, dice, quiero que por favor, le pide a Dios, hazme una compañera, ¿no? Y entonces es cuando sí le quita una costilla y de ahí nace Eva. Sí, lo del episodio de la costilla también es curioso. Tenemos el tema de la costilla famosa, ¿no? Que en fin, que yo cuento en el artículo, hay varias interpretaciones sobre el asunto de la costilla. Yo cito una que me parece que es la más normal, digamos, la más lógica, y es de un tipo al que admiro mucho, de Samuel Noah Kramer, que para mí es el mejor asiriólogo de todos los tiempos, también judío, por cierto, que escribió un libro sobre la historia, se llama La historia empieza en Sumer, en el que él va relatando pues numerosas historias, relatos de la antigua Mesopotamia, y él establece paralelismos entre esos relatos y posteriores relatos que están sobre todo en el libro del Génesis, ¿no? Y los capítulos se llaman así, por ejemplo, se llama El primer diluvio universal, el primer paraíso, la primera resurrección de un dios, porque dice el primer se refiere a relatos que existían ya en Mesopotamia, pues aproximadamente entre 1000 y 1500 años antes de que se redactase la Biblia, de que se redactase las Escrituras. Quizás estás queriendo decir que gran parte de algunas de las cosas que se recogen en la Biblia ya estaban escritas con anterioridad 3000 años antes o 2000 años antes, sí, en Mesopotamia. Sí, efectivamente. Digamos que, bueno, lo dice Noah Kramer, que es un erudito prestigiosísimo, y insisto que es judío, y a él no le tembló la pluma, ¿no?, al escribir estas cosas. Hay que diferenciar, digamos, el poder de las Sagradas Escrituras, como que realmente son fascinantes, son fantásticas, y el poder de la religión y la calidad de la religión judía y cristiana,
Pero digamos que Kramer dice que efectivamente hay como que se inspiraron, que para explicar determinados hechos, para hacerlos que fuesen comprensibles para el público, durante el cautiverio de Babilonia, los escribas posteriores del Génesis, digamos que se inspiraron un poco en estos relatos, ¿no? Estás volviendo a decir otra burrada. Sí, lo sé, pero no he dicho plagio, he dicho se inspiraron, vale. ¿No? 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Dejamos a Lilith como la primera mujer liberada que escapa de ese poder del hombre, se va al Mar Rojo. Hay más datos que dar, ya veréis. Yo leo, tú lees, ellos leen. Hola, me llamo Patricia y tengo 8 años. Me estoy leyendo el libro de Un día en la feria y me gusta mucho porque hay una pony que intenta conseguir en las atracciones un osito y al final lo consigue. Radio Nacional de España con la lectura. Esta noche, en Espacio en Blanco. Hablamos de esto, de la conexión profunda que existe con el caballo, que cuando realmente estás dispuesto a escuchar, tienen muchas cosas que decirnos, que durante mucho tiempo han querido decirnos, y tiene una interacción muy importante con su compañero humano, que se da diario, y esa conexión existe, y la posibilidad de conocer 100% lo que le está pasando al propietario también, y sobre todo es una conexión basada en la complicidad. La terrible y sensual Lilith, madre de demonios y diosa de la oscuridad, es el objeto de nuestra curiosidad de esta noche. Os mostramos más datos acerca de ella. En algunos textos se la describe como un demonio. En otros es un icono de la que fue una de las diosas más oscuras del paganismo. Lilith es uno de los espíritus femeninos conocidos más antiguos del mundo. Sus raíces las encontramos en el famoso poema épico de Gilgamesh, pero también se habla de ella en la Biblia y en el Talmud. En la tradición judía está considerada como uno de los peores demonios, aunque en otras fuentes aparece como la primera mujer creada en la tierra. Según cierta leyenda, Dios dio forma a Lilith como la primera mujer. Lo hizo de la misma manera en que creó a Adán, con la única diferencia de que en lugar de utilizar como materia prima únicamente tierra limpia, también empleó basura e inmundicias. Tradicionalmente se ha considerado que Lilith significa la noche y se la relaciona con atributos vinculados a los aspectos espirituales de la sensualidad y la libertad, pero también con el terror. Otros textos que dan datos sobre ella la relacionan con un antiguo demonio sumerio. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Se menciona a Lilith en la tablilla 12 de la epopeya de Gilgamesh, un famoso poema épico de la antigua Mesopotamia que se remonta a una época en torno al 2100 a.C. Se la describe junto con otros demonios, aunque los investigadores aún no se han puesto de acuerdo a día de hoy si se trataba de un demonio femenino o una diosa de la oscuridad. Sin embargo, parece claro que desde el principio de su presencia en las fuentes escritas se la relaciona con la brujería sumeria. Bruja, demonio, busquemos respuestas. Hay más datos de este personaje. Déjame que diga, montones de emails y de llamadas estamos recibiendo de todas las partes de España, desde Madrid. María dice que nos escucha un montón de tiempo. Hay un compañero que lleva varios años escuchándonos desde Madrid o desde donde esté de vacaciones, ex compañero
de Radio Televisión Española, una familia que lleva años escuchándonos, que nunca se había puesto en contacto con nosotros desde Vigo y bueno, desde Almendralejo, Badajoz, montones de lugares. Gracias a todos. Hemos expuesto un poco otros datos desde otro punto de vista. ¿De dónde surge esa idea? Quizá de esos mitos mesopotámicos. ¿Y Lilith representa a otras diosas antiguas? ¿O era un vampiro? Vampiro lo dejamos para el final. Un demonio, un diablo, estábamos en el Mar Rojo, se junta con ellos. Podría ser una especie de arquetipo, ¿no? Arquetipo de una diosa maléfica, ¿no? Yo apunto en el artículo que lo más probable es que todo surgiese por un relieve, ¿no? Un alto relieve, que es también mesopotámico, es muy conocido, es el relieve Barney, donde aparece Ishtar, o se cree que es Ishtar, o podría ser también Lilith, no se sabe muy bien, pero por estos grabados de los que te hablaba antes, donde se la representa a Lilith con garras, con alas, en fin, muy fea y tal, parece que hay ciertas similitudes, ¿no? Y por otra parte, como también habéis apuntado, parece que esa Lilitu, que ese espíritu maléfico, ese espíritu del viento, que viene del poema de Gilgamesh de hace ya 4000 años, pues sería esa misma Lilith que luego aparece en estos interpretaciones rabínicas, ¿no? del Génesis, de las Sagradas Escrituras. Algunos que quieren ver en todo esto como la demonización de la mujer que de repente quiere conseguir derechos tantos como el hombre. ¿Puede ser así? Sí. Y que de repente ya le dicen, bueno, mala, perversa, diablesa. Sí. Fíjate que esto surge en un momento en que los judíos, los hebreos están enfrentados con los cananeos, ¿no? Con la gente de Canaán. Volvemos otra vez al asunto del sexo. Parece que las mujeres cananeas eran muy libres, ¿no? A la hora de practicar el sexo. De hecho, no, ellas lo practicaban sin casarse y con quien querían. En fin, lo hacían como lo hacían los hombres cananeos, ¿no? Esto para los patriarcas hebreos era un auténtico insulto. Pero curiosamente los hebreos también adoraban a la diosa de los cananeos, que era la diosa Asera. O Anat también. Asera era una diosa que tenía la misma potencia, digamos, la misma fuerza en el panteón de los cananeos que él, o Il, el dios supremo, ¿no? Y viene a ser también la Ishtar de los mesopotámicos, ¿no? Digamos, son diosas paganas, diosas muy fuertes, con una gran presencia en toda la zona del cercano Oriente, y que los propios hebreos adoraban a esa diosa. ¿Qué pasa? A los patriarcas hebreos no les gusta nada que los cananeos o sus propios compatriotas adoren a esa diosa, porque esa diosa es una diosa pagana, diosa de un panteón muy amplio con muchos dioses, y efectivamente el asunto del sexo ya es definitivo, no podéis adorar a una diosa porque las mujeres cananeas practican el sexo con quien les da la gana. No, vosotras sois mujeres judías y os tenéis que atener a la ley y en fin, y tenéis que ser sumisas. Ahí efectivamente ya se les ve un poco el plumero, ¿no? Conozcamos más detalles de la historia o leyenda del mito de Lilith. Tras abandonar el paraíso, Lilith se asentó en la costa del Mar Rojo. Esta región se caracterizaba, según la tradición mitológica, por la presencia de innumerables demonios, con los cuales engendró nuevas criaturas, a razón de más de 100 por día. Ante este hecho, Dios envió a un grupo de ángeles para exigirle que volviera con Adán. Regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos. Sigamos escuchando parte de esta extraña historia. Según Ben Sira, 3 ángeles acuden en vano a intentar hacer volver a la tierra a Lilith.
Y dijo el santo: si ella accede a volver, sea así. De lo contrario, permita que mueran cada día 100 de sus hijos. Ellos le transmitieron la palabra de Dios, pero no quiso volver. Con Lilith fuera de escena, en los textos heterodoxos, Dios presenta a Adán a una segunda esposa, Eva. La segunda esposa de Adán, Eva, es creada de su costilla, no junto con él, del barro y al mismo tiempo. Por eso entonces se le permite decir: sométete a mí, mujer. Y ella supuestamente se somete. Lilith, expulsada del Edén, es ahora un demonio condenado a perder a 100 de sus hijos cada día por su arrogancia. Pero escogerá para vengarse a los descendientes de Adán y Eva. Lilith castigará a los hijos de la segunda esposa de Adán. Castigará a las mujeres encintas. Castigará a los recién nacidos. Pervertirá incluso a los jóvenes que duermen solos, propagando de esa manera su estirpe de vástagos demoníacos. Esas referencias a Lilith como ser demoníaco proporcionan una pista sobre los orígenes de estos textos. La propia Lilith es mostrada como un monstruo de la prehistoria. Se cree que su figura aparece retratada en antiguos relieves descubiertos en Egipto, Grecia, Babilonia y Sumeria. Hay referencias a ella en antiguos relieves babilónicos que muestran a una mujer con espolones de ave flanqueada por lechuzas. Se la asocia con una diosa de la antigüedad conocida como Lilitu o Lilith. Ambos son nombres que parecen derivar del vocablo hebreo Laila, que significa noche. De ahí la idea de considerar a Lilith un demonio de la noche, quizá incluso un demonio vampírico. Así nacieron mitos como Lamia, cuerpo de dragón y esencia de Lilith, o los modernos mitos vampíricos. ¿Es la leyenda? ¿O los datos nos esconden verdades secretas? Tratemos de averiguarlo. Hemos acabado de completar un poco todos los datos que le daban. Se va al Mar Rojo, parece que tiene muchos hijos diablos, ¿no? Y de repente ahí sí que ya la maldicen. Y quiere vengarse un poco de la estirpe de Adán. Sí. Y dice que acabará con algunos de ellos, con cientos de niños o... Sí. Ahí Dios le envía 3 ángeles, ¿no? Con unos nombres muy musicales, muy de ensalmo, ¿no? Senoi, Sansenoi y Semangelov, ¿no? Hay que pronunciarlos todos seguidos para que funcione el asunto, ¿no? No, ella no quiere volver, ¿no? con Adán y en fin, y a partir de ahí ya se convierte pues en eso, en una Lamia, ¿no? Esta diosa, esta reina Libia, ¿no? De la que se enamora Zeus, ¿no? Y Hera, la mujer de Zeus, la castiga matando a sus hijos, ¿no? Hay muchos paralelismos con estas diosas paganas, ¿no? Antiguas. Este asunto de Lilith es curioso cuando he mencionado esto de estos 3 ángeles. Todavía hoy en nuestros días, de hecho en la actualidad aún se hace, ¿no? Muchas mujeres judías, hebreas, sobre todo en entornos rurales, siguen teniendo miedo de que Lilith haga mal a sus hijos, a sus bebés, a sus recién nacidos, ¿no? De hecho, no, por ejemplo, en el caso de los varones, de los bebés varones, las madres no pronuncian el nombre del chico por el que le van a bautizar, por miedo a que se entere Lilith, ¿no? Y hay en Salmos en el que siempre aparece la palabra Lilith, protégele de Lilith. Hay también en Salmos escritos que estaban digamos garantizados por cabalistas importantes, y eran todos para proteger a las parturientas de Lilith, incluso hoy en nuestros días, y eso que en la religión rabínica no se permite ese tipo de historias, ¿no? Está prohibido, sí, pero sí, no hace tanto hubo un comercio bastante floreciente, ¿no? De ese tipo de papelitos, ¿no? Y de objetos con los nombres de estos 3 ángeles, por ejemplo, inscritos, ¿no? Primo Levi, el escritor, por ejemplo, cuenta uno de sus relatos, un libro de relatos que es sobre Lilith, precisamente cuenta cómo
Lilith también acosaba a los hombres, ¿no? Los hombres que, por ejemplo, de noche pues se masturbaban en la cama, ¿no? Sin yacer con mujer, ¿no? Y Levi lo explica también que Lilith se colaba por las ventanas durante la noche y que para atraparla pues se daba la vuelta, se volcaba un plato, ¿no? Son, digamos, costumbres, supersticiones, pero que todavía se siguen practicando en muchos sitios de Israel. Has introducido dos datos más, amuletos para defenderse, plato volcado, y era la forma de detener a Lilith. Y que ella se aprovechaba de todo el semen de los hombres que no estuviera en cuerpo de mujer, ¿no? Claro, volvemos al asunto del sexo, ¿no? Que parece que es central, ¿no? En todo ese asunto de Lilith, ¿no? El varón tiene que yacer, que acostarse con su mujer y no puede desperdiciar su semen, ¿no? Lo cuenta Primo Levi en ese relato, también lo cuentan Graves y Bataille en su libro de los mitos hebreos. Parece que el sexo tiene que ir dirigido a tener hijos. Es digamos que es un patriarcado, pero vinculado con la religión y con el sexo, digamos, dentro del matrimonio. En fin, todo bien ordenado, ¿no? Nada de aventuras y desde luego nada de hacer cosas extrañas en la cama, ¿no? 12:49, 1:49 en las Islas Canarias. Me dejas sorprendido. ¿Cómo se la representa? Decíamos ahí, con alas, alrededor de perros, lechuzas y leones, sí. Y con una figura que está en muchas tradiciones antiguas, incluso antes de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Es pues una especie de arquetipo de diosa mala, ¿no? De bruja, ¿no? Fíjate que ella también se va al Mar Rojo volando. Te la puedes imaginar volando en una escoba, ¿no? Como esas brujas de la Edad Media, ¿no? Esas representaciones suyas, efectivamente, con esos pies con garras, ¿no? Como si fuese garras de felino, ¿no? Apoyada sobre dos leones o flanqueada sobre flanqueada por dos mochuelos o por dos búhos, ¿no? Eso recuerda pues a todo el panteón de diosas importantes, ¿no? Del Mediterráneo, ¿no? De diosas madre, recuerda a Hécate. Y en un sentido de, como también decíais en la introducción, recuerda a las lamias, ¿no? A esa reina libia que mataba, a la que mata a sus hijos, y ella clama venganza y se venga en los hijos de otras mujeres, ¿no? Parece que sí, que se extiende desde Israel por todo el Mediterráneo y alcanza, incluso puede también al asunto de los vampiros, sobre todo de las mujeres vampiro, ¿no? Que es un tema todavía más atrayente, ¿no? En mi opinión, que el de los vampiros masculinos. De eso quería que hablásemos ahora, casi terminando, ¿no? De repente Eva queda un poco ahí escondida, y sin embargo el mito, la leyenda de Lilith sigue estando pues todavía en la actualidad, reencarnada en ese arquetipo de mujer atractiva, sensual, que hechiza a los hombres y que le chupa la sangre y se aprovecha de los efluvios. Claro, sí. No hubiese resultado creíble, por ejemplo, que pintores como Collier, ¿no?, o Dante Gabriel Rossetti pintasen a una Lilith muy fea, ¿no?, muy desagradable, porque uno se creería que fuese una tentación para un hombre, ¿no? De manera que Lilith fue cada vez siendo más bella, ¿no?, más hermosa todavía, ya te digo, en representaciones modernas, actuales. No solo hablo de Rossetti, de estos pintores de finales del siglo XIX. Lilith ya es una mujer muy voluptuosa y desde luego se ha comido a Eva. Eva prácticamente ha desaparecido. Eva es una buena chica. Lilith todavía sigue constituyendo un peligro, ¿no? Un peligro, hay que tener mucho cuidado con ella. Sin embargo, es una mujer admirable, ¿no? En cierto sentido, y por eso en tiempos recientes pues hay numerosas organizaciones feministas, por ejemplo, que llevan el nombre de Lilith, ¿no? Y lo llevan bien a gala, ¿no? Porque digamos que ella representa a la mujer potente, a la mujer fuerte, desde luego a la mujer en igualdad de condiciones que los varones, que nosotros. La reina de la noche. Reina de la noche era un tributo. Yo estaba en ese concierto, a ese poder que tiene Miguel Ríos y que tenía esa reina de la noche. Tratando de sacar conclusiones para terminar, don Francisco, Paco, ¿no sería el miedo que los hombres han tenido siempre al poder auténtico de la mujer, a mujeres liberadas, al tratar de tú a tú con otro ser como tú, que está ahí, que fue creado en el mismo momento por Dios, aceptando esa teoría? Sin duda,
sin duda. Lo tengo clarísimo. Yo he leído mucho para escribir este reportaje en Año Cero y estoy convencido de que en el fondo subyace eso que comentas tú y que he comentado yo antes, ¿no? Es el miedo de que la mujer tomase las riendas, tomase el poder, ¿no? Hay muy pocas sociedades actualmente en el mundo donde haya previvido el matriarcado, ¿no? Aquí en España tenemos un poco el ejemplo del País Vasco, ¿no? Donde la figura importante de la casa vasca sigue siendo la mujer, ¿no? O al menos eso es lo que nos dice la tradición del País Vasco, ¿no? Y uno cree también que si mandasen las mujeres, y perdona que recurra a ese tópico, ¿no? Pero las cosas nos irían un poco mejor, irían un poco mejor en el mundo. Yo estoy convencido de que sí. Seguramente. Estando en Malta, este último viaje que hemos hecho, recordábamos esos templos que habíamos visto, donde se encontraban figuras de mujer sin cabeza, curiosamente, a lo mejor para quitarle la magia, pero curiosamente se habían redescubierto ahora como si de nuevo comenzara el tiempo de la mujer. Ojalá sea así, ¿no? Sí, el tiempo de Acuario, ¿no? Claro, ojalá sea así. Ojalá. Te doy las gracias. Acabas de venir también de viaje de Cerdeña, sí. Otro sitio súper fascinante. Sí. Dos apuntes en un minuto y nos vamos. Hablando de la diosa, ¿no? También, ¿no? De Tanit, ¿no? Que hablábamos eso. En Cerdeña es muy fácil percibir el paso de la diosa, aunque también, como en otras partes, se ha intentado borrar, ¿no? Es una isla. Es como una especie de isla continente, ¿no? Ya sabes que la Atlántida, uno de los sitios candidatos a ser la sede de la Atlántida es precisamente Cerdeña, y yo he encontrado muchas evidencias que me hacen dudar de que en efecto no estuviese allí, ¿no? Zigurats incluso, decías. Sí, descubrí un zigurat cerca de Sassari, al noroeste de Cerdeña. Pero un zigurat absolutamente asombroso. Tendrás que quedarte un día más sin dormir y venir al Espacio en Blanco a contarlo, ¿vale? Sin más remedio. Forma de contacto. Si alguien quiere saber algo más de todo esto que hemos estado hablando, descubrir el poder de la mujer, esos lugares que visitas, arqueología. Sí, Arqueología Imposible. ¿En Facebook? ¿En Facebook? Sí. Y ahí te encuentran. Ahí me encuentran segurísimo. Gracias, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco. Gracias por tu compañía, por todo lo que sabes y por demostrarlo y lanzarlo para abrirnos los ojos acerca de otras cuestiones y otras teorías que a lo mejor no se han contado porque no han querido. Gracias a ti, Miguel, por tu sabiduría y tu cariño. Un honor, gracias.